Esta es la historia de los Beatles y de la década que los catapultó a la fama. En 1960 el Partido Conservador inglés estaba en el poder y el pop americano predominaba entre los jóvenes. A finales de los 60 el primer ministro británico era un hombre de clase media y la cultura inglesa se expandió por el mundo. La píldora trajo consigo el sexo sin miedo al embarazo, la homosexualidad se legalizó y la censura en los cines desapareció. Los 60 fueron responsables de algunos de los mejores movimientos en arte, danza, mímica, música y teatro. La sociedad de consumo floreció. La mitad de los ingleses tenían casa propia y cada vez eran más los que veraneaban en el extranjero. De repente, con los Beatles, ya no íbamos a ser como nuestros padres. Los Beatles fueron el motor de esta transformación. I Want to Hold Your Hand. Cuando la oí, mi vida cambió. Esta serie trata la revolución cultural y social que supusieron los 60. Los Beatles se convirtieron en símbolo de la década. 4 chavales de Liverpool que se enfrentaron al sistema establecido y ganaron. El mundo no volvería a ser el mismo. Los 60, la década de los Beatles. Episodio 1. Rebeldes adolescentes. La década de los Beatles comenzó un día de julio de 1957 cuando 2 jóvenes estudiantes se conocieron en una fiesta de verano en Liverpool. Este encuentro casual dio lugar a una de las relaciones musicales más importantes del siglo XX. Lo que unió a John Lennon, de 16 años, y a Paul McCartney, de 15, fue el deseo de ser estrellas del rock. Algo nada fácil en los años 50. Lennon y McCartney fueron a colegios públicos de mucho prestigio, donde frustraban tu futuro. Eras un chaval cuando te ponías la americana como tu padre y empezabas a fumar en pipa. De repente pasabas de niño a adulto. No había ritual de transición alguno. En Liverpool, John Lennon ya estaba rompiendo el molde. Se saltaba las clases en cuanto podía en pos de la nueva música que entraba en el país desde los Estados Unidos. En 1955 se oyó por primera vez en este país a Bill Haley, pero sobre todo a Elvis Presley. El equilibrio hormonal del cuerpo de repente se trastornó por la idea de que existía una música extraordinaria que iba sobre lo dramático de ser un adolescente. Y la idea de que tu vida de adolescente tuviera algo de drama, de que tuviera importancia y grandeza, fue algo que Elvis en concreto introdujo en la psique de los jóvenes ingleses. Lennon se enganchó. Él y muchos otros jóvenes ingleses copiaron cada movimiento del rey del rock. Poco tiempo después, los jóvenes solo querían discos, guitarras y la ropa adecuada. Así nació el boom del consumo adolescente. En 1956 marcó el comienzo de la prosperidad. Ya no había racionamiento. Fue el adiós a la austeridad tras la Segunda Guerra Mundial. Tardamos una generación en crecer sin estrés. Y fue como una especie de primavera, porque antes de eso estábamos en refugios antiaéreos, sufriendo porque teníamos solo 100 gramos de caramelos a la semana y estábamos oprimidos. Hay gente de mi edad que tenía racionamiento de caramelos cuando eran pequeños, y fue un momento crucial en nuestra infancia. Por fin se difundió una sensación de prosperidad y de que se iba a expandir ampliamente.
Por primera vez, la gente de entre 13 y 21 años tenía dinero para sus cosas. Tenían dinero para gastar. Y no querían invertirlo en lo mismo que sus padres. Se lo querían gastar en su propio ocio. Las grandes empresas no son tontas y se dieron cuenta de que tenían que producir algo para los jóvenes. Y eso fue la música pop. El pop inglés comenzó con el skiffle, una curiosa mezcla de instrumentos improvisados y estilos musicales como el folk, el jazz y sobre todo el rock estadounidense, que ya estaba arrasando en las listas inglesas. Lonnie Donegan mezcló la diversión del rock con el skiffle y se convirtió en el primer ídolo pop inglés. Cientos de adolescentes de todo el país decidieron coger la tabla de lavar. Y entre ellos estaba un quinceañero llamado John Lennon. Su grupo escolar de skiffle, los Quarrymen, tenía una tarjeta de presentación. Rock, country, western están disponibles para tocar en fiestas. Supongo que si hay que establecer una fecha en que Lennon y McCartney crearon su sociedad musical, es julio del 57, cuando se conocieron en una fiesta veraniega en la que John y su grupo tocaban y Paul fue a verlos. Paul se sintió un poco abrumado por lo que vio, hasta que comenzaron a tocar y vio que se les daba realmente bien, y a Paul le impresionó mucho John y su forma de tocar. Así que Paul entró en los Quarrymen y comenzaron a pasar horas ensayando y escuchando discos de estadounidenses como Elvis, Buddy Holly y Jerry Lee Lewis. Para los adolescentes de finales de los 50 había que dejarse ver en los recién creados coffee bars. Oh, sí, fue tremendo. Había muchas máquinas tocadiscos en las que ponías todas las canciones. Canciones de moda de los Ventures, de Cliff Richard, de los Everly Brothers, de Elvis. Y así conseguías lo que querías. Era tremendo lo de los coffee bars. El famoso coffee bar Two Eyes del Soho londinense era un imán para nuevas bandas que esperaban ser descubiertas. Tocamos en el coffee bar Two Eyes, que era sinónimo de Tommy Steele, Cliff Richard y los Shadows en su primera etapa. Teníamos un manager, nuestro primer manager, que nos consiguió un concierto un domingo por la noche en el coffee bar Two Eyes. Era un sitio muy pequeño, estábamos apelotonados y no nos pagaban nada, pero era un bolo de prestigio fantástico. Queríamos ser famosos, habíamos tocado en el Two Eyes del Soho, fue genial. Fantastic. El mundo en el que crecieron Lennon y McCartney era un mundo en el que ellos y sus padres tenían más dinero para ellos y más tiempo libre para disfrutar que nunca. El primer ministro conservador Harold Macmillan lo resumió en una frase: nunca había sido mejor. Esa frase la dijo Harold Macmillan, sí, pero no era parte de un discurso, fue una despedida al salir de una reunión o algo así. Alguien le gritó algo y él respondió: nunca había sido mejor. Y era cierto. The home of today should be designed for comfort as well as attractiveness. And this year, some surprisingly simple ideas have been introduced. A telephone cabinet and seat in one, for example. On second thoughts, perhaps it's too comfortable. You'll never get some of them off the line. Creo que las amas de casa están muy relacionadas con este boom consumista. Los publicistas sabían que si querían vender sus productos tenían que llamar la atención de la señora de la casa, porque era ella quien salía y decía: quiero esa cocina, esa nevera o lo que fuera. Pero no era habitual que las mujeres tuvieran dinero propio. Sus maridos les daban una asignación para llevar la casa y si escuchas cómo hablaban las mujeres de la época, a menudo se sometían a sus maridos totalmente. Me encantaría una nueva cocina siempre que mi marido esté de acuerdo.
Existía la ética de la mujer profesional de éxito, pero profesional en su propia casa, como la anfitriona que controla las mejores técnicas para el hogar. Su lavadora, lavando las encimeras de formica, todo ese tipo de cosas. Y la idea de que la mujer estaba disfrutando en casa fue otro aspecto importante de los 50. No sé hasta qué punto era cierto. In the kitchen, and that's where most women spend most of their time, we find labor-saving innovations like an oven at eye level. And about time too, eh, girls? Cabalgando en esta creciente ola de prosperidad, el gobierno conservador de Macmillan entró en campaña en las elecciones del 59 con el eslogan «La vida es mejor con los conservadores. No dejes que los laboristas la arruinen». Y Macmillan fue reelegido por mayoría abrumadora. Para ellos fue un paseo. Era verano, todo el mundo estaba oyendo a Cliff Richard, comprándose teles nuevas y de todo. Y cuando ganaron se publicó un dibujo tras las elecciones en que se veía a Macmillan en Downing Street, sentado y rodeado por una lavadora, una tele, una cocina, todos sentados en la mesa del gabinete y Macmillan diciéndoles: «Caballeros, creo que hablo por todos. Nos ha costado, pero aquí estamos». Next day, the crowd in Downing Street gave the Prime Minister a victor's welcome. Mr. Macmillan has risked appealing to the country, and with no uncertain voice, the people said, "Carry on, Mac." There was no change at number 10. Mientras, en Liverpool, John y Paul se unieron a George Harrison. Los incipientes Beatles frecuentaban el coffee bar Jacaranda, justo doblando la esquina de la Escuela de Arte de Hope Street, donde se suponía que John estudiaba. Aquí conocieron a su primer manager. Solían hacer novillos y frecuentaban el Jacaranda, porque yo dejaba que las bandas ensayasen gratis en el sótano. Y como estaban pensando formar un grupo de rock, escuchaban a las bandas que tocaban en el sótano. Para mí eran los típicos vagos de coffee bar. De hecho, el primer trabajo que les di fue pintar el aseo de señoras para borrar las obscenidades. Pero enseguida los chicos pasaron de pintores a artistas en el Jacaranda. Su música era distinta a lo que sonaba en esa época. El fenómeno de Liverpool pronto se convirtió en obsesión nacional. Thank you. En 1960, John, Paul y George tocaban por todo Liverpool con el nombre de los Silver Beatles. Eran chicos con una actitud propia de la nueva generación adolescente y se ganaron la etiqueta de airados y peligrosos. Eran de clase trabajadora, clase obrera, y era rock and roll, eran rockers, auténticos tíos duros. La sociedad de la época los tildó inmediatamente de subversivos. Bed bouncing boy throws bottle. Vicious attack on man in street. Gun-toting beat boys terrorize London. The situation is minute by minute getting worse. Teenage gangs are now in control of large areas of the country. In fact, this normally quiet Paddington Street is such a scene of bedlam because they're publishing a novel about teenagers forcibly taking control, and the publishers want a suitable picture on the dust jacket. Pero mientras las editoriales se regocijaban con la anarquía callejera, para casi todo el mundo los primeros 60 fueron una época tranquila. Las actividades tradicionales llenaban el tiempo libre. La pesca se hizo tan popular que cualquier fin de semana más de 2 millones de personas cogían la caña. La mayoría de la gente tenía aspiraciones humildes y convencionales, como tener uno de los nuevos minis que nacieron en 1959. O conducir en la primera autopista. O quizá pasar el tiempo en Norfolk Broads. O en un camping de Badlands. Eran tiempos esencialmente conservadores. What right-minded Neanderthal would fail to club this beauty and drag her home by the hair? Well, it's not really a Stone Age scene in the jungle, of course, but just one of the exhibits at the Nylon Fair held in London. Nylon will undoubtedly be used by future space travelers, but whether the fashions will be quite as exotic as this remains to be seen. La moda cambiaba, vibraba, y la ropa divertida contrastaba enormemente con las ciudades inglesas sucias y dañadas por los bombardeos.
Todo en Londres era profundamente gris y estaba cubierto de niebla. Yo recuerdo ir al clásico cine de King's Road y la niebla se colaba dentro hasta que no podías ver la pantalla. Estábamos paralizados por el gris y la niebla. Todas las fotos eran en blanco y negro. La tele era en blanco y negro. Y de repente, televisión en color, fotos en color. El color se coló en todos los campos y era muy importante. Para mí, lo fue muchísimo. El imperio de la moda de Mary Quant creció porque ella se dio cuenta de que los jóvenes ingleses querían vestirse de forma radicalmente distinta a sus padres. Where are you off to, Malcolm? I'm taking the girl out for dinner. What, in that outfit? What's wrong with it? What do you think of this? Not bad. Can I try it on? Veías juntos a padres e hijos. Los padres eran cuarentones y los hijos veinteañeros. E iban vestidos idénticos. Todos llevaban sombrero o gorro. Y llevaban traje y corbata. Y llevaban la gabardina. Era como que a los 21 te convertías en tu padre. Fue una de las mejores cosas de los 60. Creo que Elvis Presley y la revolución de los rockers cambiaron los tonos y los estilos, aunque fuera para peor. De repente, con los Beatles, ya no íbamos a ser necesariamente como nuestros padres. No solo cambió la ropa para los adolescentes. Las reformas educativas tras la Segunda Guerra Mundial permitieron que aquellos que dejaban los estudios llegaran a la enseñanza superior. John fue uno de ellos. Fue a la escuela de arte. Las escuelas de arte formaban parte de un mundo maravillosamente libre y fácil que se encontraron los que dejaban de estudiar a finales de los 50. Y era una opción para los chicos inteligentes y con talento artístico que no conseguían aprobar las matemáticas. Entonces iban a las escuelas de arte por todo el país, sin saber si iban a sacarse una carrera. En el caso de John se tomaba el arte muy en serio. Leía a Kerouac y a los poetas beat. La idea de escribir, de la música y el arte formaba un todo para él. Para muchos adolescentes, esas oportunidades educativas les abrieron los ojos a un mundo muy alejado del de sus padres. Hay historias muy tristes de chicos adolescentes que habían ido a colegios públicos y que volvían a casa y se daban cuenta de que sus valores no tenían nada que ver con los de sus padres. Las cosas que esperaban sus padres de ellos no era lo que querían hacer. Ellos querían leer y aprender, y eso a sus padres les pareció de lo más sospechoso. La serie Coronation Street es un buen ejemplo del elemento nostálgico de la cultura popular. Porque Coronation Street habla precisamente del tipo de comunidad que los 60 querían destruir. La vieja urbanización de clase obrera donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo va a vivir toda su vida, que nunca se van a mudar, que nunca tendrán un trabajo mejor, que nunca se irán a vivir a Australia ni nada parecido. Coronation Street es una serie tranquilizadora porque ofrece a las personas la tranquilidad del viejo estilo de vida familiar de clase obrera. Crecí en un pueblo que no había cambiado nada desde el siglo XIX. La granja de mi abuelo apenas estaba mecanizada. Había animales sueltos, el tonto del pueblo, de todo. Y de repente empezó a llegar todo esto, sobre todo la música. La música fue lo que cambió todo de forma extremadamente rápida. Cuando escuchabas algo de blues o de rock and roll o a Elvis, no volvías a ser el mismo. Querías irte a Londres, querías ir a los coffee bars, querías ropa nueva. Era casi como ser junkie. Tenías que tener esas cosas. Era arrollador, poderoso y procedía de muchas direcciones llenando un vacío. En Liverpool, los Silver Beatles buscaban sin descanso influencias más allá del rock and roll. Y estaban en el sitio adecuado.
Todo el mundo en Liverpool tenía un hermano, un primo, un amigo, un tío o un padre que trabajaba en la marina mercante. Había muchísima gente que se hacía a la mar y que luego volvía en los 50 y en los 60 con todas esas cosas que aquí no se podían conseguir, con una colección de música impresionante de rock and roll y rhythm and blues. Yo tenía 12 años y escuchaba a Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf y Bo Diddley. No eran solo Elvis Presley y Bobby Darin. Es comprensible que los Beatles surgieran allí con esa música. Pero los Estados Unidos estaban preparados para un nuevo estilo musical. Todos los héroes originales del rock estaban fuera de la escena por distintas razones. Elvis en el ejército, Little Richard encontró a Dios, Chuck Berry pasaba un mal momento, Jerry Lee Lewis estaba con lo de su matrimonio, etc. 1960 fue probablemente el momento más bajo del rock and roll. Hacía falta un nuevo Dream Team. A comienzos del 61, Phil Spector empezó a producir algunos discos. Y en 1961 llegaron los primeros éxitos de la Motown. En el 61 y en el 62, las cosas comenzaron a moverse. En los Estados Unidos, discográficas como la Motown y Stax rompieron las barreras raciales vendiendo música negra a un público mayoritariamente blanco. Esto se reflejaba en la política, ya que el movimiento pro derechos civiles tenía la segregación en el orden del día. En las elecciones de 1960, el tradicionalista y republicano Richard Nixon se enfrentó a un joven y demócrata John Kennedy. 15 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban preparados para el cambio. Al acabar una guerra, llega un momento en el que la paz es una realidad. Y tienes que averiguar tu identidad, tu destino. Y Kennedy ofrecía eso en las elecciones de 1960. Nixon no ofrecía eso. Kennedy era joven, según sus propias palabras, estaba repleto de vigor. Y le querían. Tenía hijos. Y el país se emocionó cuando vio a sus niños jugando en la Casa Blanca. Picture of a man on top of the world. 43, US President, pretty wife, lovely daughter. What more could any man wish? Conocí a JFK cuando tenía 12 años. Estaba de campaña en las primarias de Oregón como candidato para las presidenciales de 1960, que acabó ganando. Le seguí y caminé junto a él y su séquito durante toda una tarde, porque estaban cerca de mi colegio. Yo quería ser periodista, así que me acerqué a él y le hice una pregunta. ¿Y qué cree que le pregunté a JFK? Le pregunté, ¿qué piensa de la segregación? Y aquel hombre tan atractivo me miró y lo pensó un segundo y me dijo, creo que tiene sus defectos. Y a mí me decepcionó muchísimo. Me sentó como si hubiera relaciones públicas entre su cuidadosa respuesta y yo. Obviamente era listo y reservado respecto a lo que le decía incluso a una niña pequeña. A lo largo de los años 50 y 60, los derechos civiles fueron un tema de actualidad en los Estados Unidos. En agosto de 1963, este movimiento de protesta culminó en una marcha a Washington donde Martin Luther King dio su famoso discurso. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. En verano de 1960 a los Beatles les ofrecieron tocar en Hamburgo, Alemania. Como casi toda su generación nunca habían estado en el extranjero y les apetecía la aventura. En esa época eran un poco malos. Había otros grupos de Liverpool tocando en Hamburgo, y cuando uno de los otros grupos escuchó que venían los Beatles, le dijo al manager que no trajera un grupo de vagos como ellos, que iban a arruinarles la fiesta a los demás. Pero fueron, y el viaje demostró ser un punto de inflexión en su carrera. Se juntaron con un grupo de jóvenes artistas vanguardistas como Klaus Bormann, que captó esa época de sus vidas en una serie de dibujos.
Desde la ventana del sótano escuché rock and roll en directo, algo que en esa época no había oído todavía. Fue la primera vez en mi vida que escuché rock and roll. Los Beatles estaban tocando. Yo en ese momento no sabía quiénes eran. Solo pensé que sonaban genial. Tenía que ir a ver quiénes eran. Lo que tenían que hacer era tocar prácticamente toda la noche. Repertorios larguísimos en un primer club llamado Indra, luego en el Kaiser Keller. Y tenían que seguir. Tenían que encontrar el material para seguir tocando y sacar energía para seguir tocando. Hamburgo fue lo que les endureció, les hizo madurar. Hamburgo y Liverpool están exactamente en la misma latitud. Ambas son ciudades portuarias con muchos marinos. Por supuesto, Liverpool tiene un barrio rojo y Hamburgo tiene otro barrio rojo, más famoso todavía. La vida nocturna no surgió de los garitos. La vida nocturna surgió de que los hombres querían sexo. Eso fue lo que pasó. La gente ha dicho que los Beatles se fueron a Hamburgo como niños y volvieron hechos hombres. Y yo creo que Hamburgo les hizo madurar profesional y musicalmente. El hecho de que tocaran aquellas sesiones interminables en clubes de Hamburgo durante toda la noche les enseñó a sacar la energía en escena que mostraron tener después. Y creo que al mismo tiempo pasaron de niños a hombres por una serie de rapidísimas lecciones sexuales y vitales en general. Al igual que los de su generación, los Beatles descubrieron que el sexo era algo que se podía hacer sin estar casado, a pesar de lo que dijeran los padres. Este cambio de actitud social se reflejó en libros, en nuevas teorías sobre la educación, la psicología y el sexo. Y en lo referente al cine, Inglaterra iba a la cabeza. Inglaterra precedió a los Estados Unidos a la hora de representar el sexo de manera realista. Cosas como las relaciones prematrimoniales, tener hijos fuera del matrimonio, la homosexualidad entre hombres y entre mujeres, se trataron en películas inglesas mucho antes que en Estados Unidos. En 1961, la película Un sabor a miel, basada en una polémica obra de teatro, se estrenó en Inglaterra. La protagonizaba la entonces desconocida Rita Tashingham. No queríamos escandalizar a nadie. Para mí era una historia preciosa y conmovedora, pero la gente la vio de aquella manera y pensó, esto es una provocación, ¿a quién se le ocurre contar algo real? Pero lo era. Nos cautivó una imagen de Inglaterra que no habíamos visto nunca. Algo que sabíamos que estaba ahí, que veíamos cada día, pero que nunca se había canalizado en ningún medio artístico. Un sabor a miel, escrita por Sheila Delaney, estremeció al público con un nuevo tipo de heroína, Jo. Creo que fue el hecho de que fuera adolescente, que se hubiera quedado embarazada de un marino negro, que tuviera un amigo homosexual. Fueron todas esas cosas que, por supuesto, llevaban pasando muchos años. Pero hasta los 60 no se habían plasmado en el cine. Quizá hubiera más sexo en libros y películas, pero para casi todo el mundo las consecuencias del sexo fuera del matrimonio podían ser graves. A muchos les obligaron a casarse de penalti. Un tercio de las novias menores de 20 años estaban embarazadas el día de su boda. John y Cynthia Lennon no fueron una excepción cuando se casaron en 1962. John tenía que casarse. Habría tenido que casarse con Cynthia aunque solo fuera porque el bebé, Julian, estaba en camino. Ella estaba embarazada. Ninguno de los dos estaba completamente seguro de si se habrían casado si no hubiera sido porque Julian estaba en camino. A su regreso de Hamburgo, los Beatles habían mejorado mucho como músicos.
Ellos siempre eran los que encontraban algo interesante e inusual para versionar. Averiguaban cómo tocar cosas que eran difíciles. Lo que tenía el rock y el primer pop era que se suponía que era fácil de tocar. Cualquiera podía pillar los acordes. Los Beatles se enfrentaban a los acordes difíciles. También versionaban discos que habían hecho grupos femeninos. Era una idea interesante. Unos jóvenes duros de Liverpool cantando letras sensibles y femeninas. Una vez más fue un acierto total. Los Beatles comenzaron a tocar en la caverna de Liverpool a comienzos del 61, donde compartieron escenario con Jerry y los Pacemakers, Rory Storm y los Hurricanes, o King Size Taylor y los Dominoes, algunas de las 400 bandas de la ciudad. No podía explayarme bailando. Solo había un tipo de baile en la caverna, y era sencillo porque estaba tan repleto de gente que no podías ni moverte ni hacer nada. Y el sencillo baile en la caverna consistía en que ibas con tu chica y te mecías a un lado. Y otras 600 personas se mecían. Y para mi vergüenza, yo siempre iba al contrario. Y nunca conseguía durar un baile entero. Un joven minorista de discos de Liverpool, Brian Epstein, estaba ansioso por afrontar nuevos retos. A mediados de 1961, los Beatles ya eran famosos. Y cuando tocaban a la hora de comer en la caverna, se formaban colas que daban la vuelta a la manzana. A Epstein le intrigó que la gente comenzara a pedir el disco que el grupo grabó en Hamburgo. Un día llegó Brian y me dijo, ¿te acuerdas del disco que vendimos de los Beatles? Y respondí, sí. ¿Sabes dónde está la caverna? Yo solía ir a la caverna cuando era un bar de jazz. Sí, le dije, está a unos 300 metros de aquí. Y me dijo, podemos ir a comer y de paso vemos qué tal son. Había unos carteles en blanco y negro en los que ponía, directos desde Hamburgo los Beatles. Así que creímos que eran alemanes. Fuimos, pagamos la entrada. Brian y yo nos sentíamos bastante fuera de lugar, porque íbamos de traje. Él incluso llevaba maletín. Y había 4 chavales jovencísimos en el escenario. Y tocaban tan alto que podía sentir su calor. Era increíble. Pensé, Dios, ¿cuánto tiempo vamos a tener que estar aquí? Entonces me di cuenta de que mis pies seguían el ritmo. ¡Qué locura! Yo odio la música pop. Miré a mi alrededor y Brian estaba haciendo así con la mano. En diciembre del 61, solo un mes después de su primer encuentro, los Beatles accedieron a que Epstein les representara. Estaban dispuestos a comerse el mundo. Mientras aquella prometedora década despegaba, el mundo estuvo a punto de extinguirse, ya que la humanidad se hallaba al filo de la guerra nuclear. Cuando oí a los Beatles en la radio pensé, esto es increíble. ¿Qué hacen? ¿De dónde sacan esas ideas? Y aprendí rhythm and blues, seguí a cantantes americanos y comencé a tocar blues con la guitarra y a tocar al estilo Chuck Berry. Me dejé el pelo largo, cosa que mi padre odiaba, y quería tener corbatitas estrechas, chaquetas de cuello cerrado y botines Chelsea, y me colgaba la guitarra muy arriba. No entendía por qué, porque era muy difícil tocar así, pero había que estar a la moda, y si tenías 16 años el mundo estaba cambiando rápido, y si sabías tocar la guitarra era algo fantástico. Y estaba cambiando. Música, productos de consumo, moda. La generación de los 60 parecía tenerlo todo. Pero estaba en peligro. La paz mundial se vio amenazada. En septiembre de 1962, los satélites estadounidenses descubrieron que la Unión Soviética se preparaba para equipar a Cuba con armas nucleares.
The Capitol is alive with conjecture that President Kennedy is ready to make a dramatic move in the face of the Soviets' intensified military buildup of Castro's Cuba, a threat to world peace. La tensión aumentó mientras Kennedy se preparaba para bloquear el avance de los buques soviéticos a Cuba. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. And one path we shall never choose, and that is the path of surrender or submission. Los norteamericanos dijeron, si os acercáis más a la zona de exclusión, abordaremos los barcos y todo el mundo sabrá que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. No creo que podamos olvidar nunca que eso conmocionó a la gente terriblemente. Todo el mundo pensaba en la aniquilación nuclear y todo el mundo se acordaba de lo de Nagasaki e Hiroshima y la devastación que causó. Yo estaba rodando una película llamada The Bed Sitting Room con Sidney Furie y me dijo, nos vamos todos a casa porque mañana estaremos muertos. Nos vamos con nuestros seres queridos y dejamos de rodar. Pensamos, mañana estaremos muertos, así que mejor nos vamos a casa. Durante 7 largos días el mundo aguantó la respiración, esperando que los dos líderes rompieran la tensión. Y lo hicieron. JFK accedió a retirar armamento de Turquía si Khrushchev daba media vuelta. Durante la crisis cubana, el gobierno inglés fue un observador pasivo e impotente. Pero pensaba que podía seguir siendo una potencia mundial si tenía su propia bomba nuclear. Britain's first hydrogen bomb. The blinding glare of a man-made sun lights up man's dilemma. In 1 decade, he's found the secret which can destroy him and taken the first steps which can lead him into outer space. Pero no todos apoyaban los planes nucleares de Macmillan y se hicieron a la calle. La campaña por el desarme nuclear comenzó cuando un pequeño grupo de personas marchó hacia la central nuclear de Aldermaston en Reading, cerca de Londres. At Trafalgar Square, 22,000 sincere Aldermaston marchers ended their rally for peace, quietly and with dignity. Their theme was non-violence. Estábamos en la primera marcha de Aldermaston, que comenzó con cientos de personas y acabó con unas 10.000. Fue muy emocionante. Éramos solo unos cientos. Y poco a poco comenzó a crecer y nos dimos cuenta de que estaba sucediendo algo histórico y de que aquello era solamente el principio. Los jueces dijeron que a cualquiera que se sentara le caerían 5 años de prisión. Ya habían encarcelado a gente por algo parecido. Pero nos sentamos todos, jóvenes y viejos. Estaban Bertrand Russell, Herbert Reed, John Osborne, Vanessa Redgrave y, por supuesto, Sheila Delaney. Era un gran grupo de gente y nos sentamos y estaba lloviendo. Y yo dije, ¿por qué no nos ponemos bajo la barrera? Así nos detendrán y nos llevarán a una celda calentita en lugar de estar aquí. Nos van a detener de todos modos. Y lo hicimos. Y Sheila Delaney les dijo, ¿les importa que vaya andando a la camioneta? No voy a dejar que me manoseen. Y yo pensé que la marcha no era suficiente. Teníamos que lanzar un manifiesto de desobediencia civil. Y eso acabó con un vergonzoso mes en la cárcel. Y digo vergonzoso porque lo fue. Todo el mundo nos consideraba héroes. Y no tiene nada de heroico cumplir un mes en 3er grado. All this surely could only happen in Britain. Don't ask where it gets us. We're a free country, and the demonstrators express themselves in their own way. Pero el gobierno siguió adelante con los planes nucleares, aunque su esfuerzo no sirvió para mucho. Blue steel, not a type of metal, but a nuclear flying bomb. Its Delta rocket engine. Hubo una serie de misiles que se prepararon en secreto y luego se probaron y todo salía fatal siempre. Era como criticar la virilidad inglesa. Inglaterra no puede dirigirse en términos de misiles porque todo será un desastre.
La Inglaterra de posguerra estaba revuelta, obviamente, pero seguía teniendo la creencia de que las cosas seguían como antes de la guerra. Y sí, los 60 hicieron falta para que la gente dijera, somos la moderna Inglaterra y no la poderosa Inglaterra. Pero creo que en esa época lo hicimos lo mejor que supimos. Lo cierto es que dominamos el pop de alguna forma casi todo el tiempo. Era una época muy emocionante para estar en un grupo y que te pillara toda la explosión que fueron los 60. A principios de los 60, la austeridad se estaba acabando por fin. Y creo que eso le dio la sensación a la gente de que todo era posible en general, pero sobre todo en la música. Todo era imaginativo, todo el mundo tenía la mente abierta y era creativo de un modo izquierdista. Se aceptaba lo que hacías, y si gustaba, se aceptaba de una forma que no hemos vuelto a ver desde entonces. En teatro también todo parecía posible. A finales de los 50 hubo una revolución total encabezada por John Osborne con Mirando hacia atrás con ira, Harold Pinter, Arnold Wesker, todos los jóvenes que habían entrado en escena cambiando completamente la cara del teatro. Lo hicieron más contemporáneo. La obra, más tarde película, que lo inició todo, fue Mirando hacia atrás con ira. Era más cruda. Hasta el momento no se habían tocado los sentimientos de los que se trataba o no nos habían permitido demostrarlos. Esta nueva generación de escritores fue bautizada por la prensa como los jóvenes airados. Cuando el publicista de Royal Court tuvo que publicitar la obra, invitó a John a una copa y le dijo: mira, en realidad la obra no me gusta, no sé cómo llevarla. ¿Te importaría si te llamara joven airado? Y John le dijo algo como, me da igual lo que me llames mientras publicites la obra. El teatro y el cine ingleses comenzaron a plasmar a la clase obrera en un género conocido como dramas de fregadero. De repente todo el mundo descubría sus raíces de clase obrera. Incluso los que no las tenían decían, pues mi padre casi fue minero. Y eso cambió radicalmente el comportamiento del teatro. Pero cuando el actor de clase obrera Sean Connery apareció en una película de 1962, lo hizo en el papel de un espía elegante y sofisticado de clase alta. La película, basada en la novela Doctor No de Ian Fleming, fue todo un éxito. Bond es el héroe de la sociedad consumista. Es la absoluta reencarnación del nunca había sido mejor, del mundo de la ambición, el gasto, el consumo, el lujo. Leí las novelas de Bond antes de ver las películas. Y lo hice porque leí que al presidente Kennedy le habían gustado las novelas. Era todo agitado, no batido. Hablaba del consumo del ocio. Era una guía de estilo sobre el consumo del ocio elegante y anglicista. Y aquello me influyó mucho más que las películas. El otro atractivo de James Bond, al menos para los hombres, era que parecía tener acceso a cantidades ilimitadas de sexo sin temor al embarazo. No era una fantasía. En diciembre del 61, una pequeña píldora salió al mercado bajo receta. Prevenía el embarazo. El advenimiento de la píldora fue lo que abrió las puertas al amor libre y la promiscuidad. Pero en esa época apenas había enfermedades sexuales, así que podíamos dedicarnos a ello con entusiasmo ilimitado. Imagínate tener 16 años y estar rodeado de chicas en minifalda que tomaban la píldora. Estaba todo allí, era como si te lo sirvieran en bandeja. Y hubo un breve instante, un momento en el tiempo, en el que había minifaldas y todavía no existían las medias. Todo eso mereció la pena vivirlo.
Arrastré a mis padres a Carnaby Street y miramos todas las tiendas y me quedé alucinado. No solo por los escaparates, sino por el ambiente consumista y los jóvenes vestidos a la moda. La gente por la calle con cortes de pelo a lo mod y chaquetas ajustadas. Recuerdo que un equipo de televisión se acercó para entrevistar a mi padre, que era un eduardiano severo. Y él dijo que ese era el fin de la civilización tal y como la conocíamos, con la promiscuidad y la píldora y la minifalda y los coches mini. Mi padre miró a la cámara y dijo: no se puede cambiar la moralidad de un país en una generación. Se equivocó. Las cosas cambiaron para siempre.